buenas tardes. Estamos con el profesor Miguel Ángel Bastos, profesor académico de la Universidad de Santiago de Compostela, anarcocapitalista, como muchos de ustedes que nos están mirando en el día de hoy, una de las personas que ha desarrollado de manera más sistemática el pensamiento anarcocapitalista en Iberoamérica y en el mundo, y para nosotros es un honor estar hoy día con él en esta entrevista. Profesor. Muchas gracias por sus palabras, creo que exagera un poco, bastante, pero bueno, muchas gracias por la amabilidad de la entrevista. Gracias a usted, profesor. Esta entrevista fundamentalmente nació por los jóvenes libertarios, gente de distintas partes de Chile, que están hoy día además preocupados por el avance que ha tenido el colectivismo de izquierda y de derecha en América Latina, y que piensan hoy día en desarrollar también una estrategia de vinculación con instituciones, con académicos, para obtener mejores herramientas para combatir este fenómeno. Así que muy agradecido, profesor. La idea es plantearle algunas preguntas que son relevantes para nosotros y que, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y hemos leído de usted las ha ido trabajando en el tiempo. Entonces vamos con la primera reflexión, profesor. En una de sus columnas usted afirma que el anarcocapitalismo no es un programa político. ¿Podría explicarnos la implicancia de esa aseveración? Para mí, más bien es un programa pues, de corte teórico, en un sentido, a ver, la idea es, ¿se puede establecer teóricamente la existencia de una sociedad sin Estado o no? Es decir, todas aquellas funciones que presta el Estado, ¿se podrían prestar de otra forma o no? Para mí es como un desafío intelectual, ¿no? Ver todas las funciones que el Estado presta y ver si se puede o no. Igual se puede, igual no se puede. Yo creo que sí que se puede. Pero me gusta analizarlo, es un desafío intelectual, porque yo cuando me gustaba el liberalismo, decían, bueno, pues había una serie de funciones pues, que eran del mercado, pero otras tenía que prestar. Cuando había un problema teórico, ¿no? Entonces, las carreteras, por ejemplo, cosas de ese estilo, o la defensa, ¿no? Eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado. ¿Y por qué lo tiene el Estado? Entonces, ¿qué tiene de peculiar una carretera que no tenga otro tipo de bien? ¿Qué tiene de peculiar un servicio de defensa que no tenga otro tipo de servicio? Entonces, empezamos a ver si esos servicios que supuestamente forman parte del núcleo inderogable del Estado se pueden prestar o no. Es el primero que tenemos que hacer. Antes de elaborar problemas políticos, tenemos que ver si es factible o no, ¿no? Yo creo que es factible, es irreal, en el sentido de que a día de hoy es muy difícil llegar a esto, pero no es una utopía en el sentido de que esto no haya existido nunca. Schumpeter creo que escribió una vez en un libro que se llama La crisis del Estado fiscal, que no conocía ningún bien que fuera del Estado que no hubiese sido prestado de forma privada alguna vez. ¿Y esto a qué nos obliga primero este tipo de ideas en el capitalismo? A hacer arqueología, historia, a ver cómo se hacía antes esta cosa. Después, ¿se puede hacer esta cosa? ¿Cómo se podría hacer en una sociedad actual? ¿Es posible una transición? Yo creo que en ese aspecto es más un desafío intelectual que después, claro, nos sirve de contraste para ver cómo está haciendo el Estado y cómo podría ser hecho de otra forma o cómo se hizo en el pasado de otra forma. De hecho, se nos repite permanentemente que el Estado ha hecho todo. Claro. El Estado inventó todo. Sí. Pero en los privados, ¿dónde están ahí? Claro, es que ahí está. Buena parte de los inventos, las instituciones que tenemos, tienen un origen preestatado o fueron prestadas digamos, en ausencia de Estado, o incluso contra el Estado, y funcionaban más o menos bien. Entonces, el programa teórico es, primero, investigar, a ver cómo es la lógica de funcionamiento del Estado. Es una lógica, quieras o no, incluye cierto grado de coerción. Pues es la propia dinámica del Estado. El Estado es el monopolio de la violencia legítima en un territorio. O sea, es una violencia legítima si se quiere, es otro debate, ¿no? Pero es una violencia. Es decir, ¿se puede establecer la creación de determinados bienes y servicios en ausencia de violencia? Esa es la gran cuestión. En este aspecto yo veo tenemos como un programa de investigación, como un programa de estudiar. Yo no llamo a la lucha, ni llamo a las armas, ni llamo al combate, ni cosas por el estilo. Además, no es yo llamo primero a entender el fenómeno. Yo creo que antes de hacer nada hay que entender un poco el fenómeno y estudiarlo un poco y ver si tiene soluciones, si esas soluciones son factibles y cómo se pueden elaborar. Lo que pasa es que uno de los problemas de nuestro tiempo es que la gente quiere todo y quiere ya y quiere cambiarlo ya. No, como esto está mal porque hay que hacer una cosa para cambiarlo y que lo veamos nosotros en la tierra. Yo creo que cualquier idea necesita de cierta paciencia. Y saber que nosotros, por ejemplo, no veremos ese mundo. Yo, por lo menos, ¿no? Es decir, entonces, pero yo lo comparo a veces con el cristianismo. El cristianismo, los primeros cristianos eran pocos y estaban allí. Tardaron 400 o 500 años en tener algo de éxito, ¿no? Entonces, esto también es algo así. Lo que pasa es que la gente no tiene paciencia. Quiere
quiere quiere el paraíso ya y ahora, y quiere que llegue eso y no es así. Primero hay que entenderlo y sobre todo que la gente entienda esta lógica y la comparta. Si no la comparte, no estamos perdidos. No podemos hacer un mundo sin Estado, sin gente que sepa de qué estamos hablando. Si no hay una mentalidad entendida entre las personas de estas ideas previa, no se puede construir ninguna sociedad de ese estilo. Esto, profesor, me lleva a una segunda pregunta que está muy vinculada con lo que usted está señalando respecto de esta forma que usted tiene de ver el anarcocapitalismo como, no como un programa político, o sea, más que nada como un programa cultural, como Sí, un cambio efectivamente. político. Efectivamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos que el Estado, especialmente el Estado de Bienestar, desde el término de la Primera Guerra Mundial ha seguido expandiéndose, hay datos que aporta usted, como el profesor Jope, en términos que, por ejemplo, en promedio, en la Primera Guerra Mundial, la importancia porcentual del Estado era ni siquiera el 10%, Efectivamente. y ya estamos llegando a 50, 60, incluso países que es casi el 100%. Sí. Entonces, ¿usted cree que, considerando esta situación del Estado de Bienestar, los libertarios debiéramos participar en política? Y si la respuesta es no, la lucha de los libertarios tendría solamente que estar circunscrita, por ejemplo, a lo cultural. No debieran, por ejemplo, existir partidos libertarios, ni tampoco Yo ahí tengo una libertarios. posición ambigua, tampoco me opongo que existan, ni que existan partidos liberales, ni que el libertario participe en política. Abre algunos debates, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos partidos de estos de este estilo, eh, aunque no ganen, sí que abren debates y obligan meten algunos temas en la agenda. En ese aspecto me parece bien. Evolución. Sí, no, pues si quieren activar y pueden conseguir algunos logros pequeños. Yo enfatizo más no en la lucha, porque tampoco soy un luchador, no, enfatizo más en la cultura, pues en cambiar un poco la mentalidad, porque yo soy un idealista, es decir, que yo pienso que las ideas tienen mucho peso. Pero podríamos estar 200 años esperando, 300 años. Es lo que toque, porque tiene, repito, porque este presentismo, porque esto es propio de, bueno, de los tiempos modernos, ¿no? Es lo que explicaba Boegelin, ¿no? Que de inmanentar el escatón. Es decir, que queremos el paraíso en la tierra y ya. En la tierra y ya. Eso es un poco marxista también, ¿no? ¿Qué? Eso es un poco marxista también, de querer el paraíso hoy. Y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra. Y ya. Y yo digo que hay que esperar, hay que construir, primero hay que construir. Hay que construir instituciones, hay que dar alternativas. Por ejemplo, antes hablaba usted del estado de bienestar, ¿vale? Yo a mí el estado de bienestar no es una cosa que me convenza mucho. Pero hay que dar una solución, respuesta, por ejemplo, a los ancianos que están cobrando la pensión. No es decir, mañana la abolimos. Hay que pensar en una pensión. Yo eso me niego también. Decir, no puede llegar mañana que quitamos las pensiones a todos los ancianos o cosas por el estilo. No, hay que buscar cómo se puede buscar una solución, una transición. ¿Qué modelos de transición pueden existir? ¿Qué ideas pueden existir? No llegar y acabar mañana. Porque además eso no se puede hacer. Antes que me olvide, justamente con el tema de las pensiones, siempre hay debates de los libertarios respecto de la posibilidad de obligar a la gente a cotizar para su vejez. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo no soy partidario de obligar a estas cosas del nudge, de estas cosas no, del empujoncito, Sí, de casusting y tal, y estas cosas, sino de empujar, cosas por el estilo. No que usar, digamos, manipular las preferencias para que las personas ahorren. Yo creo que yo creo que las personas aprenden y ahorran con el ejemplo, viendo cómo hacen sus padres, viendo cómo hacen sus vecinos y, digamos, transmitiendo sus valores en el tiempo a través de la imitación y de la mejora de lo que ya hay, ¿no? Con pequeñas mejoras, imitando. Entonces, yo creo que en una parte el obligar no va a conseguir gran cosa. Y sé que hay muchos países, por ejemplo Singapur, que hace ese tipo de medidas. No, hombre, sé que es algo mejor que obligarte a pagar y ni siquiera controlar dónde pagas, ¿no? Parece que España es como pasa, sí, efectivamente, ¿no? Algo mejor algo mejor como solución es, pero aún así yo creo que las personas deben aprender por sí mismas, ¿no? Es complejo eso, ¿no? Claro, pero el problema es que yo no soy paternalista. ¿Y qué pasa porque esas personas que no cotizan hoy día, en el fondo nos trasladan a todos el problema? Sí. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cuál sería la solución? El problema es quién se encarga de esas personas, ¿no? La solución obvia parece que el Estado, pero yo digo que no tiene por qué ser el Estado. A mí me gusta mucho estudiar las formas de asistencia social que existían antes del Estado. David Beito tiene unos trabajos muy buenos, por ejemplo, ¿no? O hay uno que se llama Johnson, que tiene un libro que se llama El Estado de Bienestar en Transición, que habla de muchas soluciones de estilo, muchas soluciones que no dependen del Estado. Todo lo relacionado con la filantropía. La filantropía, por ejemplo, todo lo que es la mutualidad.
las mutuas. O todo eso, por ejemplo, lo que eran los sindicatos, ¿no? Sindicatos que una de sus principales funciones antiguas era de hacer mutualidades, construir viviendas, atender a las viudas y a los necesitados. Pero era una otra organización. Y la sociedad civil fue capaz de crear muchas instituciones de este estilo. Los propios mercados fueron capaces de crear un montón de instituciones pensadas para la previsión. Buena parte de las herramientas financieras que existen hoy son pensadas para atender necesidades en la vejez o necesidades, por ejemplo, de necesitados, cosas por el estilo. Que todas esas combinadas pueden hacer muchas cosas, porque tiene que ser el Estado. Y sobre todo, ¿el Estado a qué nivel? ¿El Estado central o, en todo caso, la comunidad, ¿no? La donde uno vive? en última instancia. O sea, en Claro, es primera decir, instancia. históricamente quien asistía pues eran las familias, eran pues, las parroquias o las iglesias organizadas, todas las iglesias, las masonerías, leones, alces, todas eran instituciones creadas para ayudar a los demás, pero después todas las mutualidades que creaban los trabajadores, o todos los socorros, Montepíos, Cruces Rojas, todo tipo de instituciones de este estilo. Todo eso fue frenado por el Estado. Y dices que antes era muy malo, claro que era muy malo, o sea, esas instituciones eran muy pobres, porque todo era pobre en aquel momento. Hace 100 años todo era pobre. No, no solo era claro que era pobre, porque la asistencia que daban. Pero a día de hoy no podía darse una asistencia con la riqueza que tenemos, no podía estar estos mecanismos de asistencia pues, en competencia de mejora continua, que atendieran mejor a las necesidades de los trabajadores y de los pobres, no, los trabajadores no, de los pobres o de los necesitados, que la asistencia estatal. Ese es el debate. Por eso digo que lo primero que hacer es hacer arqueología, ver cómo se hacía, cómo se hace en otros sitios, cómo se puede hacer, cómo se podría hacer hoy con los medios que tenemos hoy. Sobre todo ¿No? no convencernos que el Estado siempre lo hizo bien, Claro, que es el que y nos es el debate, porque yo, claro, dicen asistencia, pero yo veo que los datos que nos dan siempre hay millones de gente en el umbral de la pobreza, entonces vamos, gastamos un montón de dinero en asistencia a los pobres y siempre hay 8 o 10 millones de personas, por ejemplo, en España, en el bajo el umbral de la pobreza, ¿no? No obstante, Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto entonces? no ¿No? solucionamos nada. ¿Qué? O están inflando las cifras adrede, o están reconociendo que todo lo que gastamos no vale para nada, o que vale para bien poco. No acabo de entender yo la lógica de esto. Digo, lo que se trata es, existen alternativas. Yo repito, yo por ejemplo, yo no soy randiano, ni soy así spenceriano, que los pobres que se fastidien. No, al revés. Yo sí estoy en estas cosas por defender a los pobres. Para precisamente darles más libertad. No, para libertad y porque pienso que en un sistema así estarían mejor atendidos. Y las necesidades estarían mejor satisfechas. ¿No? Honradamente lo pienso así. Y cuanto más estudio el tema, más me convenzo. ¿No? Pero honradamente, es decir, obviamente ahora las personas que están disfrutando una pensión del Estado no se le puede quitar sin dar una alternativa, es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, y lo que hay que debatir es, primero, qué alternativas hay, y después cómo pasar de lo que hay ahora a la alternativa nueva. Respecto a la posibilidad de contar con sociedades anarcocapitalistas, ¿cree usted que la existencia de estados mínimos o micronaciones puede ser un antecedente previo y absolutamente necesario que facilite el surgimiento de sociedades sin monopolio estatal? ¿Y por qué? Sí, a ver. La tesis de Weber, por ejemplo. Usted vive en un microestado, con 30.000 habitantes, pero sí. El Estado no es una cosa que está allá arriba, que lo ve. Una cosa que el gobernante lo tiene al lado. Y la percepción de los costes cambia mucho. Si como vamos a comprar una cosa de un público así, nos afecta muy directamente a los pocos que somos. Se Entonces, dice simplemente por el tamaño pequeño. sí, y además el tamaño pequeño implica que existe un gran número de estados, es decir, que existen formas de estado en competencia, en concurrencia, muy, muy distintas entre ellas, y probablemente se puedan ensayar soluciones casi anarquistas en microestados, que son como grandes comunas, si se quiere llamarlas así. O sea que sería mucho mejor tener muchos estados Sí, muy yo soy un pequeños. gran defensor de la idea, por ejemplo, de la Edad Media Europea, en que había cientos de unidades políticas, digo cientos de unidades políticas en Europa. Y yo creo, muchos autores ahora empiezan a reconocerlo, Joel Mokyr o Eric Jones o Kusandei, o muchos otros empiezan a reconocer que el éxito de Europa está en haber no estado nunca unida, y es más, está fragmentada en muchas unidades políticas. Eso fue lo que la convirtió La convirtió en una potencia cultural y una potencia económica. ¿Y no sería entonces esa un antecedente que nos podría ayudar a llegar a una sociedad sin Estado? Claro, porque o con un Estado muy pequeño. Porque se visualiza mucho. Si somos muy pocos, al final no es un Estado muy grande que nos hace las cosas. Al final estamos viendo que las cosas las hacemos nosotros.
a ser tan pocos. No hay una diferencia de un ente así que hace cosas que viene para, o sea, a cientos de kilómetros y que hace carreteras. No, la carretera nacional la tenemos que hacer nosotros y pagar a nosotros a escote. Entonces, eso cambia mucho la situación. Y por eso es bueno reivindicarlo, siempre reivindico un poco la Edad Media. ¿Y cómo sería ese cambio, profesor, desde el microestado o el Estado o la micronación hacia la sociedad sin Estado? ¿Cómo se podría provocar ese cambio? ¿Qué faltaría? Faltaría la desaparición de un poder soberano. En muchos microestados europeos ya casi no hay casi figura estatal. Por ejemplo, el Liechtenstein, cada una de las parroquias tiene derecho de secesión. Exacto, está en la constitución de ellos. El estado de Mónaco no se puede decir que sea un estado muy estado. Sé que son figuras así San anecdóticas, Marino. cuidado, San Marino. Pero decir que son figuras anecdóticas, pero que existen. Ah, Que es decir, sí, que eso que es una cosa, sí, pero vamos a ver, el ciudadano, yo estuve hace poco en Andorra, que también es un sitio pequeño, ¿vale? Con su copríncipe y su obispo y así. Bueno. sí. ¿Y qué? Sí, no, Vale, pues yo vi en Andorra, pues había cerveza en los bares, es decir, había comida, la gente allí estaba nutrida, tenía teléfono, es decir, no le faltaba de nada que no tuviera yo. Es decir, entonces, vivir en el microestado, ¿en qué le perjudica a él? Al ciudadano de a pie. Ya sé que al poderoso sí, pero al ciudadano de a pie no sabía leer y escribir, o sea, es igual que aquí, donde había escuelas, había de todo. ¿Qué ventaja tiene el vivir en un estado grande frente al del pequeño? Es decir, para el paisano, ¿no? Para el ciudadano de a pie, ¿qué le falta a él? El wifi más lento allí, no sé, no sé. Es decir, ¿qué tiene el que no tenga yo? ¿No? Por vivir en un estado de 50 millones de habitantes. también la estructura tributaria. Sí, porque tiene, o sea, en su vida cotidiana, ¿qué se diferencia de mí? Por eso digo, entonces, ¿qué ventaja aporta el tener un estado tan grande? En cambio, el estado de allí al principio, el gobernante lo ven por la calle, es una persona que es relativamente accesible, que no es un estado casi minúsculo, ¿no? Entonces, lo ven por allí, no es una persona distinta, y saben que los costes al final de lo que haga tienen que pagarlo ellos. Y muchas cosas no las hacen. Yo recuerdo, me contaron que el Liechtenstein hubo un referéndum para comprar un helicóptero, mira, un helicóptero para la policía. Y el pueblo no quiso pagar tanto gasto, siendo el país más rico del mundo, de renta per cápita. Porque son 50.000 a pagar el helicóptero. Y yo, ¿cómo voy a pagar 100 euros yo por el helicóptero? No sé si me explico, no me da la gana, ¿para qué falta hacer el helicóptero? Y no lo compraron, siendo un país riquísimo. Interesante eso, porque Es decir, que limita el gasto, es decir, no se meten. El tamaño de los estados también lleva a economías de escala y a meterse en gastos mayores. Por ejemplo, Irlanda es un país marítimo, pero que yo sepa no tiene portaaviones. sí, no, me parece que no. No, me parece que no. Entonces, pero estoy hablando de memoria porque creo que no tiene. Entonces, pero es un país tan marítimo como puede ser España, como puede ser Chile, ¿no? Pero ¿para qué le hace falta los portaaviones? Pero España, en cuanto crece, ya quiere ser como una potencia, España o Francia o así, ya quiere ser como potencia, ya quieren jugar en el tablero mundial, ya quieren ser Crecer Reino Unido. proyección, ya se meten en gastos que teóricamente no hacen falta, pero como son más grandes ya se meten en gastos de ese estilo, ¿no? O quieren tener embajadas en todo el mundo, en vez de buscar, como hacen otros microestados que buscan convenios con otros estados para tener embajadas, cosas por el estilo, no. Pero quieren tener embajadas propias, quieren tener todos los atributos de un estado de soberanía para exhibirse, digamos, ¿no? Sería como tener un poder simbólico. Sí, y lo quieren exhibir. O sea, hay una profesora que se llama Mary Kaldor, que escribe un libro que casi nadie conoce, o no se cita, se llama El Arsenal Barroco, Ah, explicando que buena parte de los armamentos que tienen muchos estados no se usan, no son para usar, son para exhibir. solamente al estilo de Corea del Sí, Norte, son para exhibir. Y entonces que se ese- meten en gastos por querer demostrar que tienen poderío, que tienen potencia, o como le llaman ahora, proyección. colección militar. Sí, ¿no? Pero no se usan nunca. Entonces son armas barrocas, muy sofisticadas, pero sin uso. Pero claro, en cuanto eres grande te metes en otro tipo de dinámicas. Quieres tener cosas que tiene el grande. Y repito, el irlandés pasa bien sin portaaviones. Pasa bien y pasa incluso mejor que nosotros. No, no, Y este profesor, los microestados, ¿cómo compensan esa falta de poder simbólico? tienen sus símbolos también, pero solo con una escala menor. Pues le ponen muchos, hacen estas cosas que hacen en Mónaco del baile de la rosa, hacen cosas de este estilo. El príncipe este de Liechtenstein pues tendrá así su corona y sus cosas y sus armiños y sus uniformes, pero son símbolos, no se meten en grandes gastos. ¿No le dan más énfasis a la diplomacia? Sí, pero decir que ellos son países que sobrevivieron. Mira, los países más viejos de Europa son estos microestados. Andorra es bien más antiguo que España. Eh, y San Marino creo que es bastante más antiguo que los. Creo que es el más antiguo del mundo. Creo que sí. Sí, Y fueron capaces de sobrevivir casi 1000 años. Entonces, ¿cómo son capaces de sobrevivir? Y otros estados más grandes.
pues no fueron capaces, porque, pues, buscándonos en la vida, pues continuamente haciendo diplomacia, buscando acuerdos, aliándose con unos con otros, pero esa habilidad fueron capaces. El hecho incontrovertible es que están ahí después de 1000 años. Y otros que eran más grandes y más poderosos no están. Sí. Con este tema, yo sé que bueno, he leído algunos textos suyos respecto a Nozick, entonces tengo que preguntarle Sí. a Nozick. ¿Para usted existe alguna certeza en este modelo de Nozick de la mano invisible, de cómo Nozick propone el surgimiento eventual de los estados por este proceso donde algunas agencias se estarían especializando? Yo a Nazi lo critico mucho porque no es realista. ¿En qué sentido? Primero, si partimos de una sociedad ANCAP, esa sociedad ANCAP hipotética, será en el futuro, esto es algo obvio. Será en el futuro porque hay un porcentaje de la población que sabe de estas ideas y que las lleva a la práctica. Entonces, y obviamente conocerán la obra de Nozick. ¿No? Es casi imposible que haya una sociedad capitalista en el futuro que no conozca la obra de Nozick. Entonces, serán conscientes de este tipo de situaciones, de que puede salir una agencia. Después, él piensa que toda la seguridad tiene que estar en manos de agencias y no puede estar necesariamente en manos de agencias. O sea, pero usted necesariamente esta manera de los estados, que usted lo ha señalado en algunos de sus textos, de este poder predatorio, sería normalmente el origen de un estado. Siempre sería así. Eso es una tesis, bueno, la tesis clásica de la sociología histórica, ¿no? La teoría sociológica del Estado se llama así, ¿cómo le llaman? De Franz Oppenheimer, bueno, y después de Tilly, de Michael Mann, y muchos autores weberianos o weberianos de izquierda que inciden en esto, que el Estado nace en un pacto, en un contrato, el Estado es explotación. Se nace de una conquista, nace de que un grupo de personas organizadas se superestratifica, controla un territorio y les trae tributo a esa persona, ¿no? Eso básicamente la teoría sociológica del Estado. O sea, no parte ningún Estado de un contrato previo ni de una cosa así de ese estilo, ¿no? Siempre el origen está en la violencia. En el origen, sí. Eso es la tesis de los clásicos, por lo menos. Por lo menos los Estados europeos modernos. De la conquista, de la guerra, sobre todo de la guerra, ¿no? Son estados victoriosos, digamos. El Estado que fue capaz de conquistar más territorios, los franceses lo conquistaron los reyes de Francia. El Estado español lo conquistaron los reyes de Castilla, ¿no? Los dominios que tuvieron. Y su crítica, profesor, estaría fundamentalmente respecto de la imposibilidad que sea solo una agencia en un solo territorio. Claro, porque él piensa en muchas cosas. Primero piensa que un territorio tiene una agencia solo de defensa. Y ustedes, incluso en España, en Chile, ve que existen varias policías en el mismo territorio. En el mismo territorio. Aquí, no, y públicas. Aquí en Santiago, ve, policía local, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica. En el mismo territorio. Y aquí en este campus hay policía privada. En el mismo espacio y no pasa nada. Tienen funciones distintas, a veces se complementan, a veces se separan. Y no tienes por qué operar con una agencia sola que te pueda dominar a ti. De hecho, los estados modernos, supongo que en Chile también, que tienen carabineros, supongo que tienen policía normal, ¿no? Sí. Todos los estados muchos estados de nuestra cultura siguen la doctrina de la llamada guerra de las policías. Que no es bueno que haya una policía sola. Porque una policía sola se pretende que acabaría dominando el Estado. El llevar la competencia también entre la policía. Y casi todos los estados tienen una policía militar o militarizada y una policía civil, pero combinadas con muchas otras policías, con agencias de seguridad privada. Y esa sería la idea. Entonces, y después, que seguridad podría ser, por ejemplo, los propios vecinos prestando seguridad, ¿no? A través de milicias o a través. O sea, hay muchas formas y para frenar el poder de esa supuesta agencia que acabaría dominando. En el fondo, porque está presente el tema de las preferencias personales también por la seguridad, que son todas distintas. Efectivamente, unas personas demandan más, otras demandan menos, etcétera. Y por ejemplo, podemos ver en cualquier calle de Santiago, pues unas casas aseguradas con una compañía de seguros, otras con compañía de seguros de vigilancia, incluso, otras con otra, etcétera, y no pasa nada en el mismo espacio. Porque ellos piensan que tiene que haber contiguidad y tiene que dominar un espacio contiguo, ¿no? Puedes dominar casas concretas o llegar a acuerdos, o sea, no tienes por qué ser así. Mira, los emperadores romanos temían cualquier organización humana, bomberos, incluso ciertas, porque de cualquier organización humana puede salir una resistencia al poder político. Por ejemplo, una iglesia puede servir como agencia de defensa. En el mundo islámico, perfectamente. Que
que pueden coordinar la religión, puede servir como coordinador pues, de grupos armados que se enfrenten, para bien o para mal, que no estoy aquí, no es una defensa, pero de una religión puede salir una defensa, porque organiza a las personas, las coordina, etc. ¿no? Entonces, frente a una gente todopoderosa, esa gente que planta, hay muchas instituciones en la sociedad civil que podían plantarle cara. Los venecianos, por ejemplo, este problema lo sabían. No tenían un solo ejército, tenían tres grupos de mercenarios distintos. Por ejemplo, uno para la policía, otro para la defensa, otro para la navarra, ¿no? Pero no querían uno solo, porque uno solo te puede dominar, pero si hay varios, ya no se ponen de acuerdo entre ellos. De hecho, a veces ellos estafaban a los mercenarios que contrataban. O sea, A ver, normalmente la gente piensa que el mercenario se imponía al rey, ¿no? Al revés. El rey normalmente cuando molestaba al mercenario se deshacía de él, lo envenenaba, una cosa por el estilo. Bueno, en España tenemos el caso del Cid, entonces, las cosas, ¿no? El campeador, pues era un señor de la guerra, un señor que se vendía así, trabajaba, era un mercenario de la época, como en la que todos los ejércitos eran así, alquilaba sus venadas. Quien tuvo problemas fue él, con el rey, no el rey con él. uno de los temas que me ha correspondido observar más detenidamente en esta tarea acá en España, especialmente en Cataluña, profesor, de esa relación precisamente con el tema del derecho de secesión, que usted lo ha tratado también en algunos de sus textos. Es un tema que hoy día Chile está viviendo. Hay una propuesta por Sí. parte de algunos constituyentes de crear una nación mapuche, prácticamente desmembrando Chile. Hay gente que dice, profesores universitarios, que señalan que, por ejemplo, los mapuches realmente hoy día ya no serían un pueblo porque hay un grado de mestizaje muy alto en la población chilena. Y la verdad que es un tema bastante delicado para todas Sí. las naciones, porque hay países, por ejemplo, como el caso de España, que ha sufrido fuertemente también el tema vasco, los mismos gallegos. Bueno, hay toda Sí. una controversia. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles cree usted que debieran ser las características que debiera tener un proceso de secesión para que ese proceso de secesión realmente sea pacífico? O simplemente basta con la voluntad de un pueblo, porque hoy día Naciones Unidas tiene algunos requisitos muy Basta difíciles con la para pasar. voluntad de los dos. Es que no sé por qué tienes que llevarte mal con el otro. Quiero decir, yo veo que parejas de amigos se separan, parejas de novios se separan, no tiene por qué haber una guerra. A veces la hay, ¿no? Guerras civiles, me refiero, ¿no? Pero normalmente no tiene por qué haberla, pues te puedes llevar bien, fue un aliado tuyo, punto, está ahí, es tu vecino, es tu amigo. No tienes por qué a lo mejor compartir tu vida con él, pero no tienes nada en contra. Entonces, muchas veces también, claro, unos quieren separarse porque a los otros qué más le da que se separen o no. Parece como que hubiera algo sagrado que se rompe. Acaba usted hablando de desmembrar. Es una idea muy... Personificaciones son. No, es una personificación y muy mediada por los mapas, ¿no? Como si los mapuches rompieran el mapa de Chile y lo trocearan. Yo estoy seguro que muchos de los que critican eso nunca pisaron territorio mapuche. Mm, No es mi caso, yo sí los conozco, pero a mí, o mm, sea, a ver, mm, yo creo que yo no creo en la violencia como sí. libertario. Mm. Y en ese sentido me parece que no solo los mapuches, cualquier persona tiene el derecho de salirse del Claro, Estado. es una relación de libre asociación. Por eso digo, uno de los caminos teóricos, hipotéticos hacia el anarcocapitalismo es la secesión, establecer el derecho de secesión. Porque desde el momento que establece el derecho de secesión, cualquier deja de ser un Estado. Porque la asociación al Estado pasa a ser libre, pasa a ser más un club que un Estado. Pero es que un Estado no puede tolerar la secesión, si es un Estado. Claro, son muy pocos los estados, de hecho, el mismo Estados Unidos abolió su posibilidad de secesión luego de la guerra civil que Sí. ellos tuvieron, y no sé cuántos países en el mundo contemplan el derecho de Creo que secesión. Liechtenstein lo contempla. Creo que lo contemplaba Etiopía y Sudán del Sur. No sé si alguno más. Creo que San Quitan Nieves, pero no estoy seguro. Y tenemos cerca de 200 Estado, estados sí. naciones en el No, mundo. porque el Estado no es una asociación voluntaria. Es que ahí está. Pero si usted admite el derecho de secesión, está diciendo que el Estado es voluntario, que está en él porque quiere. Entonces ya no es un Estado, Pero se es nos ha otra cosa. enseñado desde siempre que el Estado es un contrato. Sí, Tenemos que entrar en un pero no contrato de es un tercero. contrato extraño que no se puede resolver, ¿no? Cualquier contrato humano, pagando la indemnización, pagando lo que se debe o lo que sea, usted puede resolver una sociedad, puede resolver cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué no se puede resolver un contrato de ese tipo? Porque no es un contrato, es otra cosa. Por eso me gusta enfatizar en esto. El Estado básicamente es violencia legítima, si quiere llamarle así, pero es un grupo de personas que dominan al resto y no quieren que se marche. ¿No será, profesor, perdón, que en este caso hay una suerte de mitología respecto del Estado? Por eso es tan difícil asumir que alguien puede salirse del Estado. Sí, Porque incluso el concepto de apátrida es un sí, concepto que tiene una connotación muy negativa. sí. Entonces, ¿no será acaso que toda esta ideología estatista que se nos inculca desde que estamos niños
sacralizan Es que la si idea del Estado. el mapa desmembra, el Estado como un cuerpo. Eso es la idea de Hobbes, ¿no? Como un cuerpo místico, un cuerpo, pero un cuerpo físico que se rompe, que se trocea, con sus piernas, sus brazos y cosas por el estilo, ¿no? O la idea del mapa, que el mapa como que se rompe, que le falta un trozo a la imagen que tenemos. Es que el Sí, Estado solo se puede concebir con el mapa, si no, no puede imaginarlo. Usted no ve, no conoce Chile, ni conoce España, conoce unas calles de España y unas zonas de Chile. Usted no puede ni siquiera imaginar la idea de Chile, porque no puede verla. Mm. Solo puede imaginarla con un mapa de colores que seguramente tuvo que estudiar en la escuela y dibujarlo muchas veces, hasta que le queda grabado, ¿sí o no? exacto. Con todos Entonces, los países del mundo se hace eso. Se coge mapas del país, se le hace dibujar con un plástico, un mapa de plástico al niño muchas veces hasta que le queda en la cabeza. entonces Eh, lo que nosotros tenemos solamente es esta proyección, esta idea sacra. Claro que Eso es puede una ser. idea, al final es una idea mística. No, no tiene una existencia ontológica. Pero la idea que se rompe, que sufre, que parte, y una cosa así por el estilo, que los divide. No, no se divide nada. Si los catalanes se marchan, Cataluña va a seguir estando en el mismo sitio. Y yo creo que si quiero ir a ver si quiero ir a ver la Catedral del Mar o quiero ir a ver la Sagrada Familia, me van a dejar entrar. Igual que dejar entrar un checo, una cosa así, no es como si fuera mía. Mía, yo no tengo propiedad ninguna. Yo estuve en Cataluña, pero yo no tengo propiedades en Cataluña. Porque, no sé, no me quitan nada mío. ¿Y usted cree que en ese sentido, cuál debería ser la estrategia para estos grupos secesionistas desde la perspectiva de la no violencia? ¿Cómo ellos podrían tener efectividad en sus peticiones, en su agenda, para precisamente lograr lo que ellos quieren? Ellos quieren ser autónomos, quieren separarse de un Estado que A no les ver, garantiza nada. la historia nos enseña que cualquier pueblo que quiere ser independiente acaba siendo, ¿no? Pero tiene que querer serlo. Cuando digo que tiene que querer serlo, tiene que asumir las consecuencias de serlo. ¿Y cuál sería la principal consecuencia? Bueno, pues tendría que sacarse algunos acuerdos internacionales, tendrían que, por ejemplo, salirse del, por ejemplo, el estado de bienestar que, por ejemplo, que tienen a día de hoy, pues, sería muy difícil de financiar, sin apoyo de la Unión Europea, pero claro, tienes que asumir las consecuencias de lo que haces, ¿no? Determinados mercados probablemente los perdieses, no pasaría gran cosa, ¿eh? Tú puedes verlo en un espacio soviético, un espacio de República Checa o así que sea, hubo momentos de sedición, no pasó nada, ¿eh? O sea, no se rompió el mundo, ni pasó nada, ni una desgracia. En Chequia y Eslovaquia prosperaron las dos, de hecho. Y de hecho lo hicieron de común acuerdo. Sí, sí, son de terciopelo. Se dieron la mano, repartieron todo, repartieron la deuda, repartieron todas las propiedades del Estado, cada uno a su lado, y siguen siendo buenos amigos. No sé por qué problema hay, pero no hubo ningún tipo de derrumbe, ningún tipo de derrumbe económico. La pregunta es, ¿está Estonia o Letonia peor ahora que están fuera de la Unión Soviética o estaba mejor en la Unión Soviética? Reino Unido, el Brexit, Sí. por ejemplo. Por ejemplo, Irlanda cuando se independizó, la mayor parte de los estados europeos son del siglo XX. No pasó nada. O sea, no pasó, al contrario, pasaron puras cosas buenas. Yo creo que en muchos aspectos sí. Sí. En muchos aspectos sí. De hecho, fue una vuelta a la Europa primigenia. Unidad de cultura, pero fragmentación política. Unidad de cultura, unidad económica y fragmentación política. Es una Lo buena cual combinación. es que, es que una cosa tiende a la otra. La fragmentación política tiende a llevar a otras integraciones. ¿Y usted creería entonces que América Latina podría llegar a eso en algún momento de la vida? De la historia? Supongo que sí. Claro, ya hubo intentos, ¿no? Hubo intentos tanto de unirla una, creo que sería un error, como que dividida. Es decir, el desempeño de Brasil no es mejor que el de sus vecinos, necesariamente. ¿No? Así es. En Portugal, en cambio, votaron para hacer toda la colonia. Hubo también tentativas de secesión, de crear varios estados de habla portuguesa en América, en su momento. Hubo algunos intentos fallidos, ¿no? Pero no necesariamente Brasil estuvo siempre mejor que sus vecinos. Argentina o Chile o Venezuela siempre fueron más ricas que el Brasil. Ahora ya no tanto, pero en su momento sí. Y es cuestión de las políticas económicas que lleva, no de estar unidos y fragmentados. Entiendo eso, profesor. Pero bueno, eso repito, yo no conozco muy bien la realidad latinoamericana, pero no sé si habría algún tipo de ventaja, por ejemplo, que Chile y el Perú se juntasen, por ejemplo. Hay una cierta rivalidad ahí de parte de Bueno, y a países. lo mejor no es buena esa competencia. Además, fíjese, son muchos estados y creo que hace más de 100 años que no se pelean entre ustedes, que no hay una guerra entre ustedes. No, lo hemos solucionado en forma relativamente Pero pacífica. Ecuador ¿cuánto hace que no hay una guerra entre estados? Yo creo que más de 150 años, bien. por lo menos. Mm. Por lo menos.
De hecho, por lo demás, Y antes históricamente peleaban bastante. ha ido bajando el nivel de Sí, conflictividad sí, sí, por y eso de digo. muertos. Por eso digo, entre ustedes no hay peleas. Las peleas, los golpes que hay allí son peleas internas, no son entre estados. Mm. Así es. Profesor, una de las principales objeciones al establecimiento como posibilidad de una sociedad anarcocapitalista está relacionada con el riesgo que correría esta sociedad sin Estado ante Estados más poderosos. ¿Cómo se podría resolver ese problema de modo de evitar el desaparecimiento de dicha sociedad ANCAP? Eso es una objeción que normalmente se hace, que eventualmente puede ser conquistada esa sociedad. Que Sin... es un viejo debate. Es un viejo debate. Incluso entre teóricos militares. Una cosa que me gusta bastante. Si es más fácil conquistar una sociedad anárquica o una sociedad árquica. La historia no nos dice nada claro. Sociedades con un estado muy grande como la Azteca o la Inca, con sus ejércitos y así, sucumbieron en semanas, pero los apaches sin estado duraron bastantes siglos. Vietnam, por O ejemplo. Vietnam, no, pero muchas. Digo, el fenómeno del toppling. Los estados grandes son fáciles de conquistar. Hitler pudo conquistar estados muy grandes, solo conquistar la capital, hacerse con los censos, ¿no? Hacerse con los registros. Y los registros fiscales ya inmediatamente dominaban la población. Y como las burocracias normalmente son ciegas, pero las burocracias obedecen al jefe, independientemente de quién sea el jefe. La masa de la burocracia obedece y sigue. Pero se podría decir que eventualmente la dispersión, la descentralización de esta sociedad podría ayudar en el fondo a evitar el éxito de conquista tan seguro. A ver, hay un libro reciente de Walter Seidel que se llama Escape from Rome, Escape de Roma, ¿no? Y explica, por ejemplo, los más defiende esto, defiende la fragmentación política. Y, por ejemplo, pone el caso, lo argumenta bastante bien, de los mongoles. Los mongoles derrotaron imperios como el chino o el persa en cuestión de semanas. Pero en Europa no pudieron. Por su fragmentación. Efectivamente, porque los mongoles estaban acostumbrados a derrotar una cabeza y acabar, pero no estaban acostumbrados a pelear con cientos de castillos pequeños, como le pasó en Hungría. Exacto, Mm, exactamente. Como si cada pueblecito o cada cosa con su castillo, contra eso no sabían pelear. Los valles que había que Claro, y recorrer, no sabían, además, cada uno con su pequeño ejército, cada uno con su pequeña flota, no fueron capaces de pasar de ahí. muy al estilo Mm, Andorra, que es así mm. montañoso, con Sí, valles pero cada profundos, uno con su con castillo su castillo. y con su propia fuerza. La forma que puedes derrotar a uno, pero no los derrotas a todos. En cambio, en otros sitios, por ejemplo, la España visigoda, y es un debate que también que hay, cayó en una batalla sola. Los romanos tardaron 300 años en conquistarla, porque había muchos reinos. Los musulmanes la conquistaron en meses. ¿Y por qué, Porque derrotaron un ejército solo, yo no había nadie más que plantara cara. por qué usted cree que en el caso específicamente de España, el pueblo vasco no pudo sucumbir? Hay varias explicaciones. Yo no sé si fue Collins, otro, estoy hablando de memoria, y pues digo que tengo que meter la pata. No, no, ¿Qué? Pero quiero decir, no recuerdo haberlo leído en algún sitio, igual meto la pata. Lo que decía, el pueblo vasco no había estado sometido a la romanidad. El problema de los romanos es que la gente delegó su defensa en ejércitos estatales. O sea, la mayor parte de la gente no estaba acostumbrada a la lucha, ¿no? Y, por ejemplo, cuando llegaron los godos, dieron la vuelta y no ocuparon el País Vasco. Porque el País Vasco la gente estaba acostumbrada a defenderse ella. Y tú tienes que enfrentarte no a un ejército, sino a toda la población. es como la suerte de día que se Eh, conoce como el pueblo en armas. Efectivamente, pero un pueblo en armas entrenado. En cambio, la población del Imperio Romano, en cuanto derrotaron a los ejércitos, quedó indefensa, frente a unos pocos miles de vándalos o de godos o de unos, literalmente indefensa, pero no tenía defensa ninguna, una vez derrotado el ejército. En cambio, los vascos se defendían ellos, sabían hacerlo, porque, a lo mejor porque no tenían esa talidad y estaban acostumbrados a defender sus territorios ellos mismos, no confiaban en nada, entonces todo, era un pueblo en armas. Entonces los costes de la conquista son muy superiores. Es un debate en la economía de la conquista. Hay un Brooks, Stephen Brooks, sí, Stephen Brooks me parece, tiene un trabajo muy interesante sobre esto, explicando sobre la conquista moderna, ¿no? Que no compensa, los costes no compensan. O sea, sería un error, evidentemente, desarmar a la población. A ver, ahora está desarmada. Se desarma para facilitar el dominio. Porque, claro, en caso de cualquier conflicto, el pueblo español, por ejemplo, no está entrenado para un conflicto. O sea, que llegara conquistaría y punto. No sé si es bueno o es malo, pero es así. Esa es la realidad. Es la realidad. No sabemos, por lo menos yo no sé pelear, ni coger una lanza, ni un palo, ni nada. O sea, no sé.
No, lo Mm, pregunto porque hoy día nosotros también tenemos un debate mm, respecto al tema del porte de armas, libre sí, porte de sí. armas. Entonces, ahí la mayoría de los constituyentes están abogando por restringir el porte de armas, restringir la capacidad de los particulares, y el Estado no tiene la capacidad hoy día de solventar el problema de la seguridad, de la inseguridad ciudadana, que ha ido subiendo enormemente en América Latina y en Chile en particular. Es que, por ejemplo, se habla mucho de la segunda enmienda. La segunda enmienda no es que la gente tenga derecho a tener armas contra los ladrones o los bandidos. Está pensada para que no haya fascismo en América. O sea, para que no puedan venir a usted a casa, detenerlo por la noche y llevarlo y arrastrarlo, y que usted, y que usted no se pueda defender. O sea, está pensada contra el propio Estado, no está pensada contra los ciudadanos, ¿no? Y esa es la lógica de la tenencia de armas. Siempre fue la lógica esa, ¿no? La lógica de poder defenderse no de tus ladrones, sino de tu propio Estado. Y eso se olvidó muchas veces. Claro, obviamente los estados no tienen interés ninguno en que la gente esté armada. Pero hay un ejemplo, en Suiza, en cambio, las armas son obligatorias. Exacto. O sea, el concepto pueblo nada más, creo que entra Y recién en los 60 o 65. Suiza es muy peculiar en política, tiene el concepto de pueblo de armas y, por ejemplo, tiene el gobierno de directorio, Sí, que quedan muy pocos ya en el mundo, creo que no queda ninguno más. colegiado y creo que Es Alemania tiene colegiado también. y no es de mayoría. Por ejemplo, ahora Boric gana en Chile, entonces el gobierno de Chile es todo de Boric, es del bando de Boric. Allí no, allí es proporcional a los votos que tenga cada uno. Por ejemplo, si ahora Boric sube, pues quitarían, por ejemplo, dos ministros de la derecha y pondrían dos de Boric. Pero no, estarían todos en proporción, ¿no? O sea, los ministros y el gobierno están en proporción a los votos que tengas. Y todos los partidos están en el gobierno. Eso es muy extraño, ¿no? De Es no un sé si gobierno, América Latina es podríamos un decir gobierno que de directorio, pues es muy extraño. Pues digo, pero están todos. Y en el mismo gabinete están desde la extrema derecha están los socialistas. Los socialistas, por ejemplo, creo que tienen uno. La extrema derecha subió, ahora tiene dos ministros, el centro dos y tal. Según los votos, si suben, pues suben de 2 a 3 o de 3 a 2 o bajan. Pero están todos los que tienen un porcentaje mínimo. Y el presidente se rota. y eso no será porque hoy día la política no es realmente importante para el ciudadano. También, al final, en ese tipo de países con una participación electoral muy baja, dice que los temas que se discuten no son muy relevantes. Es que hay un viejo debate sobre eso también, ¿no? En la ciencia política. Si es bueno que sean gobiernos muy participativos o no. O sea, los sitios donde se participa mucho, donde está la gente muy activada, normalmente las tensiones políticas son mucho mayores en aquellos en los que no se discuten cosas relevantes. Entonces, la apatía es bastante grande. Bueno, de hecho, en el Federalista, Sí, uno de los textos señala precisamente lo mismo. Dice que las pasiones se desatan cuando se llama a las personas a votar permanentemente sobre cuestiones que son de carácter constitucional. claro. Y al final está siempre debatiendo sobre cosas, con debates muy tensos. Y está la población muy activada. En cambio, los países que son poco activos, digamos, es porque no se debaten grandes cosas. Y porque hay cierto. Nadie se juega la vida en una Claro, elección. claro, ni se juegan grandes cosas, son cambios pequeños. Hoy sí Y que repito, se... además el cambio es proporcional, no hay un cambio radical de gobierno de la noche a la mañana. Ahora estamos con la derecha de Piñera y mañana llega Boric, por ejemplo, que es un cambio de la noche al día en 24 horas, no, simplemente hay un cambio en la proporción y es un poquito más de derechas que antes, un poquito más de izquierdas que antes, pero no es un cambio radical. El gobierno sigue más o menos siendo el mismo a lo largo del No hay tiempo. cambios fundamentales, No, es un cambio proporcional, muy incrementales. no incrementales. Mm, Gracias, profesor. mm, Nos quedan muy pocas preguntas, ya nos vamos terminando la entrevista. Muy agradecido, sí. profesor, de este tiempo suyo. Mm, Hablando un poco de los riesgos del poder del Estado, estos 2 últimos años de COVID, eh, hay teóricos como que usted además señala, por ejemplo, Peter Sorokin, sí. que señalan que en el fondo en situaciones de calamidad o de pánico el Estado se aprovecha de esta situación para implementar su poder y nunca lo devuelve. Esto es lo También es que la tesis de Higgs, ¿no? Que se Leviatán, que exacto, está traducido al español. lo mantiene permanentemente. Y esto, Y aprendí, exacto. aprendí. Y esto, Mm, profesor, genera también otra cosa, que como hay también un proceso que aparentemente puede ser considerado mundial, que los políticos están desacreditados, los gobiernos desacreditados, entonces, ¿quién es la instancia hoy día que a nosotros nos indica alguna cosa? Son los científicos, al parecer. Y el científico es el que determina qué es cierto y qué no. ¿Cómo nosotros podríamos, sin desmerecer el trabajo científico, que es extremadamente importante, cómo nosotros podríamos matizar también esta importancia que se da porque el a la problema, científica? la ciencia, no, o sea, nos dice que hacer una cosa, o sea, nos dice las consecuencias de una cosa, pero no cómo actuar. Por ejemplo, primero, que cuando hablamos de científicos, ¿qué científicos pintan ahí?
virólogos, inmunólogos, yo veo científicos de salud pública, veo economistas de la salud. ¿Cuál es el que tiene que primar? ¿Y en qué proporción? ¿No? Pero hay muchos expertos y después que los expertos, además entre ellos, no tienen toda la misma visión. Yo en esta pandemia, hombre, yo no sé de esas cosas, pero yo veía que unos decían que iba por el aire, otros que iban tocando, que muchas cosas distintas, que unos que hay que atacarlo así, otros que vacunas sí, otros que vacunas no. Entonces, ahora me explico, es decir, que era una solución y tal. Entonces, no, los expertos no están de acuerdo, entre ellos ni tienen por qué estarlo. Y segundo, ¿cuáles son los expertos oficiales? A Sí, ver, yo tengo muchos colegas muy inteligentes aquí en mi universidad, pero si yo fuera gobernante, que no lo seré, ¿no? Y yo tuviera una postura, yo sé que escojo a unos científicos, siendo tan competentes como los demás y siendo tan competentes, pues escoger a los científicos que defiendan mi postura. eso es lo que hace el Estado en el fondo. Claro, no son vendidos. Hay científicos que defienden esa teoría y lo defienden honradamente. Entonces el político toma a sus científicos, pero no escucha a los otros. Pero el problema en el fondo es que además se los castiga, porque hoy día no se puede cuestionar absolutamente nada respecto, por ejemplo, al tema del COVID. No se puede cuestionar. Yo he visto científicos que han cuestionado, por ejemplo, la efectividad de las mascarillas, por Sí. ejemplo. No, yo vi Y de ninguno todo. está sancionado. Yo vi de todo. Por ejemplo, yo soy pro vacunas, no soy antivacunas, ¿no? Pero bueno, siempre que en esos temas puede haber debate, ¿por qué no va a poder haberlo? ¿No? Porque ya se sanciona una postura como oficial. Yo creo que esas cosas, el debate es bueno, no es necesariamente Es malo. que el problema, yo siento, profesor, es que la ciencia se convirtió en ideología. Sí. Y la ciencia como ¿Cómo oficial. salimos de eso? Ah, no, porque tiene un prestigio muy, muy grande. Eso es como una petición de principio, ¿no? La ciencia, ¿cómo lo explica? No me acuerdo quién lo explica, pero lo explica que la propia ciencia, para cuestionarla tiene que usar la ciencia. Y eso es donde gana la batalla. ¿Explico? Usted quiere cuestionar un argumento científico o la pertinencia. Claro, hay verdades que no son necesariamente científicas, puede haber verdades lógicas, verdades estéticas, verdades de otros estilos. No necesariamente tienen que ser todas las verdades contrastadas por un método científico. Desde el momento que usted dice que para contrastar una cosa hay que usar el propio método científico, está ya confirmando el propio método científico. Por ejemplo, es algo semejante a lo que pasa con la democracia, que ya está a priori, ¿no? ¿En qué sentido? En España, por ejemplo, cuando muere Franco, pues se discute si poner una democracia o no. Bueno, pero se discute si poner una democracia o no con un referéndum. Es decir, no es una discusión a los datos, por ejemplo. Pero desde el momento en que uno asume que para decidir si democracia sí o democracia no hay que usar la democracia ya ganó por petición de principio. Exacto. ¿No? Claro. ¿No? O sea, está validada simplemente por el hecho de De hacer, que, de que hacer. ya incluso para ratificar un debate de ese estilo hay que usar, ya estás dando por implícito que es el mejor método, que probablemente lo sea, cuidado. Porque es que ya hay un argumento ahí a priori, pero la ciencia es lo mismo, para cuestionar la ciencia tienes que usar la ciencia. Y también es una petición de principio. Pero digo, vamos a ver, expertos hay muchos, y todos son muy buenos, y yo no discuto ninguno, pero ¿cuáles son los que escojo yo? ¿Y cuáles son los expertos? ¿De qué tipo son los correctos? ¿No? Biólogos, inmunólogos, cuál es el especialista en enfermedades respiratorias, médico, cuál es el científico que es pertinente ahí, y en qué proporción, Claro, que y ese es el cómo tema. ponderar los factores distintos. Porque yo, en esta pandemia había algunos científicos diciendo cerrarlo todo para matar al. Claro, si lo dejas a ellos, matan todo. También se matan a sí mismos, sentido que se quedan sin fondos para poder seguir investigando. Como si no hay producción, se cierra todo, ¿cómo cobran ellos sus salarios o compran sus productos, sus reactivos o lo que necesitan ellos para investigar? No hay forma, necesitan medios. Entonces, para que tengan medios, tiene que estar algo produciendo, ¿no? Pero si lo dejas a ellos, algunos de elos cerrarían todo o meterían a todos en casa. Todos así, ¿no? Tiene que haber ponderación. Y eso, por ejemplo, no puede ser científico, eso es político. Y ahí dejamos de hacer ciencia. No, pero es que dejamos de hacer ciencia porque la ciencia ahí no puede resolver. La ciencia no puede decir si el bicho va por el aire, ¿vale? Y si pone máscaras se previene, ¿vale? Y si se mete en casa la gente, pues se reduce, ¿vale? Eso lo sabemos y es científico. Ahora, ¿en qué proporción sigo yo esto? Porque si meto a la gente en casa, me arruino el país. Y entonces también los científicos quedan sin medios. Y me quedo sin dinero para comprar las mascarillas, sin comprar medicina. Algo tendré que tener abierto. ¿Cuánto tengo que tener abierto? Eso no puede decir un científico.
Es una decisión política. Gracias, profesor. El científico informa y nos dice cosas muy, muy correctas, pero no decide en última instancia. Estas son las Sí, prácticas. En los pasados días, yo sé que no quiere referirse a los temas contingentes, pero en los pasados días estalla una guerra al interior del PP, que justo me tocó revisar acá. Y a este respecto es importante, yo reflexiono, revisar la relación de los procesos de anarquía, como usted también lo ha señalado en algunos de sus textos, que envuelven la clase política. ¿Cuáles son los principales mecanismos que utiliza la élite para mantener estas relaciones anárquicas entre sí? a ver, históricamente son tres. Básicamente, por ejemplo, uno es la ideología, ¿no? En el sentido de que la ideología es como un cemento que también el tener un proyecto común, una ideología de partido, pues la construcción del socialismo, la construcción del liberalismo, un Estado religioso, lo que sea, eso opera como cemento, es una cosa. Después operan mucho las expectativas, ¿no? O sea, la expectativa, lo que une realmente a un partido es la expectativa de que la expectativa de que con esta persona, con este dirigente, vamos a obtener cargos o va a haberse cumplido nuestro proceso político. Entonces, hay un elemento de intereses, ¿no? Es decir, si yo estoy con otras personas, estoy aquí, yo obtengo rentas, que repito que pueden ser rentas en dinero, pueden ser rentas simbólicas, en poder o simplemente en que mi idea triunfe. Entonces, tenemos este tipo de ideas. Y después hay elementos de otro estilo, pues a veces se usan chantajes o cosas por el estilo, que no son exactamente el uso de la fuerza. Eso lo ha mostrado Walter Block y otros autores, ¿no? Pero son elementos de cohesión, de ideas o de intereses. También puede haber códigos de honor, por ejemplo, que también son muy útiles. Los códigos de honor que tienen los burócratas en muchos sitios, los códigos de honor que tienen los soldados, etc. Tipo de cosas cimentan. Todos ellos son anárquicos, no son por poder. Esa es la tesis. Hay una élite, la tesis de Mosca o de Pareto, de Burkham, ¿no? Hay una élite gobernante, pero esa élite gobernante está tan cohesionada y funciona tan bien porque es anárquica. Y esto en el fondo se repite mundialmente, o sea, independientemente del Sí, momento de la vida donde sí. estemos, histórico, siempre Usted pasa eso. piensa, por ejemplo, en el fenómeno del golpe de Estado. El fenómeno del golpe de Estado se explica porque no hay poder dentro del aparato del Estado. El poder es del aparato del Estado frente al resto de la población, pero entre ellos no hay relaciones de poder, hay relaciones de mutua conveniencia. Lo que pasa es que a veces esas conveniencias se enfrentan o rompen, cosas por el estilo estamos viendo en esto, pero estamos viendo muchos fenómenos de estilo. Por ejemplo, un gobierno de coalición es anárquico por naturaleza. Claro, porque es necesariamente consensual. Sí, cualquiera de las partes puede romper y tirar abajo el gobierno cuando quiera o cuando no le convenga. Un poco lo que Y está el otro pasando. no puede hacer nada. Eh, Claro, el otro se No. va y Se va y se la gente fuiste. queda acá. No le puedes decir, agarra por la camiseta, quédate aquí y vota conmigo, ¿no? Entonces los gobiernos caen porque rompen a un grupo de tus propios diputados. Le pasó a Thatcher o le pasó a otros. Tus diputados se te van y te dejan tirado, ¿no? Y lo puede agarrar Thatcher por la camiseta, vengan para acá. No, no puedes, no tienes fuerza sobre ellos. Tienes que tener que convencerlos o con ideas o con intereses o con algún otro tipo de valor que sigan contigo. Pero si ellos esperan que contigo te va a ir mal, te abandonan y se disuelve el poder. Pero por uno concentrarse alrededor de otro. Es decir, hay más relación de anarquía que la que nosotros pensamos dentro de la élite A ver, los teóricos del Estado, bueno, los teóricos libertarios del Estado, pues hablan de cuatro grandes grupos: los políticos, las altas burocracias, los grupos de interés organizados económicos y el aparato de hegemonía. ¿No? Esa sería la forma en que Son cuatro grupos, dentro de cada grupo hay anarquía dentro de cada uno, y entre los cuatro están en anarquía. Pero precisamente porque están en anarquía pueden coordinarse. Que la gente, Proudhon lo escribió muy bien hace mucho tiempo: la anarquía es la madre del orden. Lo que pasa es que, repito, una de las cosas del anarcocapitalismo es ver con los ojos de la anarquía las cosas. Por ejemplo, una empresa es anárquica, una relación de pareja es anárquica por completo, una relación de amigos es anárquica, pero aún así adquieren enorme estabilidad. siendo anárquica. Precisamente porque son anárquicas. Pienso en una iglesia es anárquica internamente. Es cierto. Piensa en el obispo este de Cataluña que se marchó hace poco y que pudo hacer el Papa nada. Se marchó, pero aún así la iglesia sigue cohesionada. Y los cristianos, los obispos, los sacerdotes pueden marchar cuando quieran. Tal vez habría que investigar un poco más o, Porque no lo vemos con esos ojos. claro, exacto, lo vemos siempre como una relación jerárquica. Sí. Y son jerárquicas, Poder. pero son anárquicas dentro de la jerarquía, ¿no?
son de autoridad y anárquicas. A ver, un club de fútbol hay el capitán y los jugadores, ¿no? Eso quiere decir que el capitán tiene poder. No tiene poder, tiene alguna autoridad en algunos ámbitos durante el juego. Después del juego no manda nada. Institucional, completamente. Porque no tiene poder. Tiene una autoridad en determinado momento. Profesor, usted integró hace muchos años el bloque nacionalista gallego, Sí. hace muchos años. En su opinión, ¿el nacionalismo tiene siempre un fuerte componente estatista y xenófobo, pero nada de libertario? ¿O existe alguna forma de nacionalismo no colectivista y no xenófoba que solo busque, por ejemplo, la protección cultural de una determinada comunidad? Sí, yo creo que sí que existe. Yo con el bloque, aunque no estoy, siempre simpaticé con, me simpatizo, me caen simpáticos, no son gente que me desagrada. No, lo que pasa es que tienen alguna postura sobre economía, sí que no me convencen mucho, pero no necesariamente me llevo mal con ellos, no me caen mal. Pero digo que sí que puede existir. De hecho, acá voy a publicar un paper ahora en un libro colectivo que hablo de esto, del nacionalismo. Y esto habla Rothbard también. Incluso puede ser un freno al Estado. ¿El nacionalismo? ¿Cómo Sí, sería eso? por ejemplo, el nacionalismo vasco catalán son frenos al poder del Estado en sus territorios. Frenan, por eso no les gusta, porque frenan, porque plantean a la población lealtades distintas a la del Estado central. Entonces, eso frena la capacidad de penetración del Estado en sus territorios. ¿Y cómo se logra que no crucen esa línea de la xenofobia o del estatismo? Como cualquier otra cosa, como una religión, como cualquier otra idea, que se puede acabar mal también. Pero en sí no tiene por qué ser mala. Tiene que ser mala el uso que saca de ella. Pero realidades nacionales en el sentido de que pues, tienes una lengua, tienes una etnia en el sentido de pues, comidas, bailes, lo que se llama la forma de ser, que son intangibles, los puedes tener perfectamente. Lo que llaman el sentido del humor, yo cuando voy a otros países veo que no es exactamente el mismo que el nuestro y que difiere entre países. A veces puede ser incluso conflictivo, porque hay cosas que aquí son graciosas, en otros sitios no lo son tanto, y viceversa, ¿no? Pero sí que puede cierta lealtad a estas ideas, a este tipo de cosas, no tiene por qué ser necesariamente mala. Eso es conservar o querer conservar, podemos, unas tradiciones culturales. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, defender la gastronomía gallega, me gusta mucho, ¿no? La música o la forma de ser, el baile, los instrumentos musicales, que no son muy funcionales, sí, no son muy funcionales, son instrumentos mejores y más modernos. Que otras gastronomías en el mundo, sí. Y son tan buenas o mejores que la nuestra, puede ser. Pero a mí me gusta la mía, ¿qué tiene de malo? ¿No? Y que yo haga cursos o cosas o en relación que rescate la cultura que me guste y pues conservar estos valores de antes, ¿no? ¿Qué tienen de malo? O sea, y sentirme leal a ellos, ¿no? Y después que las personas, pues a lo mejor están más cómodas pues, con gente que tiene ese tipo de costumbre, no tiene por qué estar asociada política. Pues es una forma para asociarse políticamente como otra cualquiera. Ahora, claro, si lo usa como un elemento de estabilización, que tienes que subordinar tu vida por esas cosas, es otra cosa, ¿no? Pero la idea en sí, eso lo explicó Rothbard, en Naciones por Consenso, tiene así una cosa, que la nación, la idea de nación, la idea cultural, que los seres humanos no somos culturalmente iguales en todo el mundo, y que hay cierta riqueza y que te gusta conservar, yo no veo que tiene de malo. Folclore, la comida, bueno, muchas cosas, muchas literaturas, muchas cosas así, tienen rasgos nacionales, si quieres llamarlo así, y no pasa nada. Ahora, si eso después lo transforma en una arma de guerra o así es otra cuestión. Pero eso, yo siempre digo que se puede politizar cualquier rasgo de uno. Cualquier rasgo de uno. Incluso la religión. La religión, pues el aspecto físico, la raza, cualquier cosa puede ser politizado y usada para ser enfrentada unos contra los otros. El nacionalismo en sí no tiene nada de malo. Pero si se usa políticamente, sí. Pero como se usa políticamente una religión, como se usa políticamente pues, un aspecto físico, ¿no? Profesor, me quedan los últimos 8 minutos y le voy a hacer la última pregunta que particularmente me interesa su opinión, porque Rothbard describió en varios de sus textos los considerados libertarios nihilistas. Siempre habló de eso, y usted también lo nombra en alguna de sus obras. Básicamente se refiere a estos izquierdistas culturales. Y de alguna manera también Rothbard, y usted también, señala que uno tendría que ir hacia el conservadurismo cultural, no el conservadurismo político, para dar un basamento un poco mayor al libertarismo. Básicamente lo que nosotros queremos preguntarle en esta oportunidad, ¿usted cree que
esta suerte de libertarismo nihilista. ¿Es un peligro realmente para las ideas Yo no lo libertarias? diría un peligro. A ver, el problema es, el libertarismo, el liberalismo, son ideologías de proceso. Nos dicen cómo debemos tratarnos entre nosotros. Yo tengo que respetarlo a usted, tiene que respetarme a mí, etcétera. Hasta ahí muy bien. Pero no me dice cómo tengo que comportarme yo. Ni me ilustra tampoco de cuáles son las costumbres o los valores que llevan, por ejemplo, una sociedad capitalista. O sea, por un lado somos libertarios en el sentido de que respetamos unos a los otros. Ahora, si quiere usted una sociedad capitalista y próspera, tiene que seguir ciertos valores conservadores. No es obligatorio querer una sociedad capitalista y próspera. No es obligatorio. Y usted tiene derecho a vivir toda la vida como quiera. Ahora, si quiere usted ser próspero y tener una sociedad capitalista, con muchos bienes de consumo, con cierta estabilidad, pues necesita seguir ciertos valores sociales. Punto. Pero repito, no es obligatorio seguirlos. Pero muchas veces no se nos dice eso. Usted haga lo que quiera. Y el capitalismo va a hacer igual, no. Yo siempre pongo el ejemplo que hay algunos pueblos en África que están todo el día mascando una cosa que se llama cat. Sí, somalía, Sí, ahí sé que ahí están todo el día mascando esas cosas y está buena parte de la población como dormida. Un libertario no tiene nada que decir respecto de eso, que comen todo el cat que quieran y que lleven la vida que quieran. Ahora, de ahí no va a ser una sociedad próspera, eso lo digo yo ahora. eso, claro. La sociedad próspera necesita gente diligente, gente trabajadora, gente seria, gente ahorradora, etc. Y esos son valores que requieren, tienen una cara conservadora muy profunda. Esta última parte que yo siempre lo hago, termino así las entrevistas, profesor, se llama ping-pong. Yo le digo una palabra y usted me dice el primer concepto que usted asocia a esa palabra. A ver, Entonces, socialismo, error, comunismo, fracaso, Dios, existe. Mm, familia, Pues es pilar del orden. Mm, el mejor equipo de fútbol del mundo, Falta de Vigo. Mm, Murray Rothbard, Pues el padre de la teoría y un autor muy interesante. Muy interesante y muy culto, muy divertido de leer. el mejor maestro, Mi maestro don José Vilas, en paz descanse. Eh, el mejor viaje, no me gusta mucho viajar, pero mis viajes son pequeños. Por ejemplo, me gusta viajar a Coruña, por ejemplo, o Asturias, pero no no voy a pensar que yo soy de mucho ir a islas raras o cosas extrañas. Yo no me siento cómodo en sitios extraños. Sé que hay gente que le gusta viajar. Yo no nací con ese don. Será porque descendí de los gallegos que no emigraron. un cuadro, una pintura, Un cuadro. Me ponen la nave de los locos. odio, No tengo mucho. No sé, no, puede ser que lo tenga, pero no tengo, no, o sea, no siento yo, no soy una persona muy de odiar, no soy una persona muy visceral en las pasiones. y el Eh, último, la felicidad. Pues la vida tranquila, yo soy muy de, no de tener muchos bienes, sino de llevar una vida ordenada, monótona y tranquila, con mis rutinas. Para mí la felicidad es eso. No es tener muchos bienes, sino estar una tarde tranquila con mi libro, leyendo tranquilamente, pues con un día, fuera una tarde de primavera o así. Eso es mi felicidad. No necesito más, necesito muy poca cosa. Bueno, profesor, le queríamos agradecer enormemente haber hecho un espacio en su agenda tan ocupada, sabemos que es así. Viajamos desde Chile para conocerlo, para hablar con usted. Eh, nuestros amigos que nos están mirando, no sé si quiere decirle algo ahí, parece que Espero que hayan venido a visitarme de tan lejos y espero pues haber no dicho nada, sino pues, haberle suscitado algún tema de reflexión para que discutan en el futuro. Yo más que nada, más que enseñar cosas, lo que quiero es que se sientan interesados por estos temas y que discutan, pues vean que si lo que digo yo tiene razón o no y que elaboren argumentos, etcétera. Yo también beneficio mucho de las críticas y de los argumentos. Sé que algunas cosas pueden parecer extrañas, pero bueno, es lo que resulta de leer cosas extrañas. muchísimas gracias, profesor. Eh, Aquí para Fundación Labs y Fundación NOSIC, Felipe Gonzaga, desde Santiago de Compostela. Pues muchas gracias.